Hey, ¿qué tal mis panas? Aquí señor Jairo, también conocido como el hombre chibureta. Voy a reaccionar a el manicomio mexicano donde ratas comían pacientes de historias del búho. Así que sin más preámbulo, ¡vamos! El manicomio general, La Castañeda, representa uno de los capítulos más sombríos de la historia médica mexicana, transformándose de un símbolo de progreso porfiriano en un infierno donde más de 60,000 personas sufrieron torturas sistemáticas, experimentos médicos crueles y condiciones inhumanas durante 58 años de funcionamiento. Buah, es que para esa época tener una condición mental, buah, es que te podrían hacer de todo, bro. O sea, incluso podrían decir que estabas poseído por algún demonio y que lo recomendable era o hacerte un exorcismo ahí todo satánico o darte descargas eléctricas en el cerebro, bro. Inaugurado en 1910 como parte de las celebraciones del centenario de la independencia, este Mm, manicomio se convirtió en el epítome del horror psiquiátrico, ganándose el epítome. siniestro apelativo de El Palacio de la Locura por las atrocidades cometidas entre sus muros, por lo que será un gran tema para el día de hoy, así que pónganse cómodos, y veamos a fondo sobre uno de los proyectos más oscuros que existieron en Latinoamérica. La Castañeda. La inauguración porfiriana, un símbolo de falso progreso. Buah, en 1910. El 1 de septiembre de 1910, el presidente Porfirio Díaz inauguró pomposamente el manicomio general La Castañeda ante más de 2,000 personas de las clases altas de la sociedad, quienes Buah, qué triste, bro, que hayamos perdido el estilo de moda que era vestirse en aquella época, bro. O sea, buah, vestirse con traje. Imagínate vestirse con traje y un sombrerito así, bro. Y un monóculo en el ojo. asistieron a este evento A ver, en mi caso, usaría dos, pero sería genial. como parte de los festejos del centenario de la independencia. La construcción, iniciada en 1908, abarcaba una extensión de 141.662 metros cuadrados y fue diseñada siguiendo el modelo del hospital psiquiátrico francés Charenton. Hmm. El Buah, pero eso parece más una mansión que un sitio psiquiátrico, bro. proyecto arquitectónico contemplaba 25 Guay, es que también la arquitectura, brutal, bro. edificios distribuidos en 23 pabellones, con capacidad para albergar 1.300 pacientes en condiciones que se presumían modernas y humanitarias. Mm. Las autoridades porfirianas proclamaron que esta institución colocaba a México, en materia de alienismo, a la altura de los países más avanzados. Sin embargo, esta grandiosa inauguración marcaría el inicio de una de las tragedias médicas más prolongadas y brutales de la historia latinoamericana. La Castañeda fue poblada inicialmente con 350 hombres y 429 mujeres, que durante la época colonial habían sido considerados como personas anormales que no debían convivir en la ciudad. Mm. Desde Pero ¿hasta qué punto en esa época una persona era considerada anormal? ¿Pero en qué sentido? A lo mejor una persona que no era muy sociable, era recluida, más o menos algo así, sería considerado una persona con una condición mental. sus primeros días, el manicomio reveló las contradicciones y limitaciones del conocimiento psiquiátrico de la época. La clasificación de pacientes obedecía más a criterios sociales y morales que médicos. Existía el pabellón de los distinguidos, para personas Mm. de primera clase sin padecimientos específicos, mientras que indigentes, toxicómanos, epilépticos, damas de compañía, homosexuales, eran distribuidos en pabellones con nombres What the fuck? despectivos como el Es que claro, en esa época ser homosexual supongo que sería visto como, no sé, como un problema mental. Buah, es que es lo turbio y lo jodido de esa época, bro. pabellón de los imbéciles o el pabellón de los idiotas. El colapso durante la Revolución, 1910 a 1920. La Revolución Mexicana marcó el inicio del deterioro acelerado de la Castañeda. Entre 1910 y 1923, ¿Por qué te parece un monje Shaolin? el manicomio tuvo 12 directores diferentes, reflejando una inestabilidad administrativa devastadora que se tradujo en negligencia médica sistemática. Durante los años más intensos del conflicto Buah, este tiene cara de que se llama Johnny y era sicario, bro. armado, 1914 a 1920, el 25% de los pacientes que ingresaron no recibieron diagnóstico alguno, mientras que el Mm. 45% de los ingresados entre 1917 a 1920 tampoco fueron diagnosticados. Esta crisis diagnóstica no era meramente administrativa, ¿Y cómo se mantenía económicamente esto? sino que revelaba el colapso completo del sistema de Los diagnósticos incluían imbéciles, peligrosos, oligofrénicos. atención Mm. médica.
Los etc. médicos, cuando lo sabía, aplicaban criterios completamente arbitrarios. A la mayoría de hombres se les diagnosticaba alcoholismo, mientras que a las mujeres se les catalogaba sistemáticamente como neuróticas. En realidad, más del 80% de los pacientes no padecían enfermedades mentales reales, sino que habían sido internados por ser Guau, ¿qué le pasa a este pobre hombre? considerados inadaptados sociales. Durante las décadas de 1920 y 1930, la Castañeda experimentó un crecimiento descontrolado de su población que transformó la institución en un depósito humano. El número de pacientes se disparó desde los 779 iniciales hasta más de 3.000 en los años Buah, 3000. 40, triplicando la capacidad diseñada. Para acomodar esta sobrepoblación, las autoridades tomaron la decisión extrema de retirar las camas de muchos pabellones, obligando a los pacientes a dormir directamente en el suelo de madera. El Buah. hacinamiento creó condiciones de vida infrahumanas que se deterioraron progresivamente. Los pisos de duela, que originalmente habían dado un toque elegante al inmueble, ahora yacían derruidos por orines, sudores y mordeduras de ratas, las cuales acechaban día y noche el lugar, pasando por encima de los pacientes mientras dormían. Buah. La falta de cama se combinó con la escasez de personal médico. Durante los fines de semana, Buah, ¿y este muñeco todo creepy? un solo médico era responsable de más de 3.000 pacientes distribuidos en 23 Un solo médico para 3000 pacientes. pabellones. Entre los procedimientos más escalofriantes se encontraba la Buah. inducción de coma diabético, considerado uno Inducción de coma diabético. de los tratamientos más macabros aplicados en la Castañeda. Las enfermeras inyectaban insulina a cuartos enteros de pacientes con dosis progresivamente crecientes hasta provocarles coma diabético. What? Una vez inconscientes, los despertaban para darles cucharadas de azúcar como parte de un ciclo sádico de tortura médica. What the fuck? El horror alcanzó su punto máximo cuando, durante una de estas rutinas, una enfermera administró por error ácido oxálico, utilizado para limpiar pisos, en lugar de azúcar, a los pacientes Pero ¿cómo te puedes confundir con eso, bro? que despertaban del coma. Bueno, supongo que los estudios de enfermeras y en esa época no eran muy buenos o aceptaban a cualquiera que supiese inyectar a alguien sin matarlo. Este error provocó el fallecimiento masivo de varios pacientes, cuyos cuerpos fueron posteriormente enterrados en fosas comunes sin investigación alguna. Los testimonios de ex empleados y supervivientes describen condiciones de vida que superaban Vaya, cualquier cabrón. concepción del sufrimiento humano. Los pacientes arrojaban platos atados con hilos desde las ventanas para que transeúntes ocasionales pudieran proporcionarles pan o algún alimento, evidenciando el hambre crónica que prevalecía en la institución. La alimentación era tan escasa e inadecuada que la desnutrición se convirtió en una causa de fallecimiento frecuente. What? La falta de higiene básica transformó los pabellones en focos de infección y enfermedad. Los pacientes permanecían desnudos o semivestidos, exponiendo su piel sucia con su propia orina y excremento. Las condiciones sanitarias eran tan deplorables que los pacientes parecían más prisioneros de un campo de concentración que pacientes. Es que lo eran prácticamente, ¿no? O sea, podían irse. ¿Y cómo los ingresaban? O sea, ¿ingresaban en contra de su voluntad? ¿O eran los familiares que lo llevaban ahí? Porque si era en contra de su voluntad, en plan, no lo sé, estaba como el loquito del pueblo o el que creían que era el loquito del pueblo y simplemente lo encarcelaban ahí de alguna manera. La ausencia de ropa adecuada, instalaciones de aseo funcionales y atención médica básica convirtió la estancia en la Castañeda en una sentencia de fallecimiento lento. Los expedientes y testimonios también documentan un patrón sistemático de abuso carnal perpetrado por el personal contra pacientes vulnerables, lo cual ocurría después de sedar a las víctimas, aprovechando su estado de indefensión total. Wow. Esto era incidental, sino parte integral del sistema de control y dominación ejercido sobre los internos. En 1925, la Secretaría de Asistencia Pública marcó el inicio de una segunda etapa, donde 3 médicos intentaron profesionalizar la psiquiatría mexicana y reformar la Castañeda. Se estableció un sistema de terapia ocupacional en 1929, se inauguró un pabellón infantil en 1932 y se introdujeron las terapias de shock. Paradójicamente, las supuestas reformas médicas introdujeron tratamientos aún más crueles que los métodos primitivos anteriores. Las terapias de shock se convirtieron en herramientas de tortura sistemática y Buah. se aplicaban sin anestesia ni criterios médicos precisos, únicamente para mantener a los pacientes sumisos. Buah, es que imagínate, si no tenías médicamente alguna condición mental, el recibir estos tratamientos de choques eléctricos ya te causarían algún problema serio, de verdad. La hidroterapia evolucionó hacia inmersiones prolongadas en agua helada, ¿Por qué está enrollado así, bro? una forma de tortura que se disfraza de tratamiento médico. Hidroterapia. Las lobotomías experimentales, Yo, bro. introducidas durante los años 40,
O a la lobotomía, bro. representaron el pináculo de la crueldad médica en la Castañeda. Pero tan siquiera los anestesiaban para meterle una aguja por el ojo hasta el cerebro. Uah, ¿por qué? La visita que fue el comienzo del fin. A fines de 1965, el secretario de Salud del presidente Gustavo Díaz Ordaz realizó una visita inesperada a la Castañeda, donde nunca había puesto un pie. Lo que descubrió fue un espectáculo dantesco que superaba cualquier descripción previa. Los 2.800 pacientes que subsistían en ese momento vivían en condiciones de pobreza y abandono absoluto que impresionaron profundamente al funcionario. Esta visita marcó el momento decisivo, ya que fue ahí donde el secretario, impresionado por la pobreza y el abandono de los pacientes que subsistían, decidió el cierre del manicomio. La decisión de cerrar la Castañeda se conoció oficialmente Por lo menos alguien con moral. como la Operación Castañeda y se implementó paulatinamente conforme se fueron abriendo las instituciones sustitutivas. El proceso incluyó la construcción de 2 hospitales psiquiátricos, 3 granjas adicionales ahora llamadas hospitales campestres y un hospital hogar, que entre todas alcanzaron la cifra de 3.030 camas. Las estadísticas oficiales de la Castañeda revelan la magnitud de la tragedia humana, ya que durante sus 58 años de funcionamiento, la institución atendió a más de 61.480 pacientes. Albergó a más de 61.000 personas internadas. Sin embargo, En 57 años que estuvo, ¿no? 58, 57. estos números oficiales subestiman dramáticamente el impacto real, ya que no incluyen los fallecimientos no registrados, los pacientes que nunca fueron oficialmente admitidos, ni las víctimas de los experimentos médicos encubiertos. El diseño original contemplaba 1.300 pacientes, pero en su momento de máximo hacinamiento, en 1957, albergó hasta 3.800 personas en condiciones infrahumanas. Buah. Esta sobrepoblación del 292% de la capacidad oficial convirtió cada pabellón en un Buah, es que, mira tú, esta cantidad de olla y con las ratas que habían, bro. Buah, toda la contaminación que debería de haber ahí. depósito humano donde la supervivencia dependía más de la suerte que de la atención médica. Aunque la Castañeda fue demolida físicamente en 1969, sus estructuras de poder y abuso se reprodujeron en las instituciones sustitutivas. Los pacientes trasladados a los nuevos hospitales psiquiátricos enfrentaron condiciones similares de abandono y maltrato, sugiriendo que el problema no era arquitectónico sino estructural. Informes contemporáneos de organizaciones de derechos humanos documentan que muchas instituciones psiquiátricas mexicanas continúan aplicando métodos usados en la Castañeda. La historia de la Castañeda permanece como advertencia perpetua sobre los peligros de la deshumanización institucional y la necesidad imperativa de vigilancia ciudadana sobre las instituciones de salud mental. Su legado macabro nos recuerda que la diferencia entre tratamiento y tortura puede ser tan frágil como la diferencia entre supervisión y abandono, entre transparencia e impunidad. Pero es que para esa época que te consideraban cualquier cosa un problema mental, bro, es que es difícil compararlo a los tiempos actuales, donde ya está más reconocido que es un problema mental, que es una condición, que es una enfermedad, que es esto, bro. Pero es que en esa época no sabían nada, o sea, es que vas a reclamarle en una época donde pensaban que curaban a los pacientes haciéndole una lobotomía, metiéndole una aguja por el ojo para que llegara al cerebro y no sé, como que mover simplemente la agujita y ver qué hace al paciente, si lo arregla o lo desvive. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron, una suscripción será de gran ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con ustedes. Sin mucho más que decir, espero que tengan un gran día. Adiós. Bye bye. Buen video. Bastante macabra la historia, la verdad, de ese manicomio. Es que es turbio, pero es que como lo que digo, o sea, en ese tiempo, en esa época, donde todo era un problema, donde todo era una condición mental, cualquier, o sea, incluso tu orientación sexual se trataba como una enfermedad mental, bro, y los tratamientos que te hacían eran por prácticamente el nulo conocimiento que tenían sobre los problemas mentales y el cerebro y el comportamiento humano, bro. Es que jodido, bro. Buah. Pero bueno, eso ha sido todo. Si te gusta, te dejo el video de descripción para que lo veas en mi reacción. No te olvides comentar. La espero en el siguiente video. ¡Chao, chao!